Creo que ya podríamos arrancar, Bueno, porque Martu estaba hablando por teléfono. bueno, perfecto. Bueno, la clase que me tocó dar, insuficiencia aórtica, bueno, ustedes ya lo saben, no es una clase ecocardiográfica, sino es un poco clínica y terapéutica, básicamente. Eh, Esperen un segundito que quiero sacar un cartel que me molesta acá. A ver si lo puedo arrastrar. Tengo una barra ahí arriba que no la puedo sacar. Me queda en el medio. Bueno, no la puedo sacar. Arrancamos. Por definición, la insuficiencia aórtica podemos decir que se consiste en un reflujo de sangre desde la válvula aórtica hacia la cavidad del ventrículo izquierdo, secundario a dos problemas básicamente, uno por daño valvular directamente o por dilatación de la raíz aórtica, o algunas veces por mecanismo mixto, es decir, daño, dilatación aórtica y enfermedad directamente valvular. Cuando evaluamos cualquier tipo de valvulopatías, nosotros tenemos que definir básicamente 5 puntos. Primero, estudiar cuál es la causa de la valvulopatía, tener en cuenta qué repercusión hemodinámica tiene esto, fundamentalmente sobre el ventrículo izquierdo, valoración de la severidad y la presencia de otras valvulopatías, esto es muy importante en la toma de decisiones, la sintomatología del paciente, el pronóstico y por último la conducta terapéutica. Un repaso en la anatomía valvular aórtica es muy importante tener en cuenta para poder entender, digamos, la fisiopatología de la enfermedad. Básicamente, la válvula aórtica está constituida por tres valvas que tienen forma semilunar. Se insertan en un anillo de tejido fibroso. Este anillo básicamente es un anillo virtual, no es un anillo anatómicamente estricto que se encuentra determinado por arriba, por la capa media de la raíz aórtica y por debajo, por tejido, tejido miocárdico del tracto de salida del ventrículo izquierdo y tejido de la valva anterior mitral. Ese tejido se llama fibrosa mitroaórtica, que en definitiva su borde termina de definir el anillo, lo que llamamos nosotros el anillo funcional eh, aórtico. Eh, ¿Por qué decimos que es un anillo funcional? Porque es básicamente donde se insertan las tres valvas que tienen forma de semiluna, y el anillo verdadero tiene una forma tipo de corona, tridimensionalmente tiene una forma de corona. Las cúspides son simétricas, móviles y libres, y hay básicamente tres: la derecha, la izquierda y la no coronariana. Decimos que es derecha la que linda con el ostium de la coronaria derecha, decimos que es izquierda la que linda con el ostium del tronco de la coronaria izquierda, y la no coronariana obviamente la que no tiene emergencia ninguna de las dos arterias coronarias y linda anatómicamente con el septum interauriculoventricular. Esto es muy importante entender la tridimensionalidad que tiene la raíz aórtica. Es muy importante saber que cuando nosotros hablamos de raíz aórtica, básicamente nos vamos a hablar de anillo aórtico, este anillo virtual, si quieren. Una zona más dilatada de la raíz aórtica se llama zona de senos de Valsalva o interseno, que es la que le da inserción a cada una de los bordes de las valvas semilunares, y posteriormente otro anillo que es el que limita la aorta estrictamente tubular o ascendente con la raíz aórtica. Ese anillo se conoce como unión sinotubular. Entonces, podemos definir anatómicamente cuatro porciones importantes. Una es el anillo aórtico, otra es la porción interseno de la raíz aórtica, la unión sinotubular
y la aorta, porción proximal de la aorta ascendente, que es la aorta tubular. En cuanto a la etiología, la insuficiencia valvular podemos tener por compromiso valvular, como dijimos previamente, o por compromiso de la pared aórtica. El compromiso valvular, hay varias causas, yo les voy nombrando las más importantes. La fiebre reumática no está dentro de las causas más frecuentes de afectación valvular directa. Generalmente hay una afectación reumática más frecuente sobre la válvula mitral y válvula tricúspide, pero en todo paciente que tiene enfermedad reumática siempre debemos descartar que no tenga enfermedad valvular aórtica concomitante. La endocarditis infecciosa, junto con es una de las causas de compromiso valvular más frecuente de insuficiencia aórtica aguda. La esclerocalcificación valvular aórtica, esto es lo que más frecuente da en el paciente añoso de más de 60 años, estenosis aórtica, es una de las causas más frecuentes de insuficiencia aórtica, pero no significativa. Es decir, que la mayoría de las veces la esclerocalcificación valvular da grados de insuficiencia aórtica entre leve y moderado, pero es raro encontrar una insuficiencia severa por esclerocalcificación degenerativa de la válvula aórtica. Es mucho más frecuente encontrarla en las válvulas bicúspides. La válvula bicúspide, como ya veremos, tiene comportamiento mixto, es decir, no solamente tiene afectación valvular, sino que también puede tener afectación de la raíz aórtica. Otras causas como son el deterioro estructural de una bioprótesis en los pacientes que ya tuvieron algún tipo de tratamiento o aquellos pacientes con valvuloplastía percutánea. Recuerde que una de las complicaciones de la valvuloplastía percutánea es la insuficiencia aórtica aguda post valvuloplastía. La degeneración mixomatosa es rara en la valvulopatía aórtica, es mucho más frecuente la válvula mitral, y después otras causas menos frecuentes como son el lupus, las artritis reumatoideas, algunas enfermedades inflamatorias que pueden dar componente valvular. Con compromiso de la pared aórtica, el síndrome de Marfan, la disección aórtica, la hipertensión arterial sistémica está entre las causas más frecuentes, junto con la dilatación aórtica de los pacientes que tienen válvula bicúspide. La dilatación degenerativa del envejecimiento también es otra causa en el paciente añoso, y después otras causas menos frecuentes como son las necrosis quísticas, la osteogénesis imperfecta y algunas arteritis de grandes vasos que pueden dar dilatación de la raíz aórtica. Y después, como dijimos, tenemos componente mixto en aquellos pacientes que tienen una valvulopatía aórtica congénita, como por ejemplo válvula bicúspide, que puede dar también presentarse con una dilatación aórtica. Recordemos que la válvula bicúspide hoy en día es una verdadera aortopatía, y por lo tanto todos los pacientes, las últimas guías recomiendan estudiar, hacer un estudio familiar a todos los pacientes que tienen valvulopatía aórtica por hallarse en algunos pacientes alguna gen, detectarse más que nada genes que pueden ser transmitidos hereditariamente. Por eso la recomendación de las últimas guías es siempre, ante una valvulopatía congénita como es la válvula bicúspide, siempre hacer un estudio en familiares de primera línea. Las endocarditis infecciosas pueden dar insuficiencia, como dijimos, por afectación directa. Dijimos que es la causa más frecuente de insuficiencia aórtica aguda, de causa valvular. Se da fundamentalmente porque la vegetación produce efecto de masa, como pueden ver en esta imagen, abajo a la derecha. El efecto de masa de la vegetación puede generar falla en la coadaptación y por lo tanto insuficiencia aórtica. La retracción de la valva y la perforación también son otras causas frecuentes. Fíjense la imagen abajo a la izquierda, podemos ver un jet regurgitante que atraviesa una de las cúspides, en este caso de la coronaria derecha, y por lo tanto es una perforación de la válvula que está dando una insuficiencia aórtica por lo menos significativa. La aorta bicúspide dijimos que es una causa entre las más frecuentes de insuficiencia aórtica en pacientes jóvenes de causa valvular. Recordemos que dijimos que es una verdadera valvulopatía aórtica, y todo paciente con válvula bicúspide debe siempre descartarse dilataciones aneurismáticas de la aorta, fundamentalmente de la aorta ascendente, y también se asocian en una frecuencia no baja a coartación aórtica, por lo tanto siempre también se debe descartar en este tipo de valvulopatía. La insuficiencia se da básicamente por
una degeneración de la válvula en engrosamiento y muchas veces zonas de calcificación que van generando precozmente insuficiencia aórtica en estos pacientes, también pueden desarrollar estenosis aórtica, o sea, lesiones mixtas. Esta definición de válvula bicúspide, la que a mí más me gusta, hay varias en la nomenclatura, pero esta es la que más me gusta, de tipo 0 sin RAFE, de tipo 1 con un solo RAFE, y de tipo 2 con dos RAFE, con doble RAFE. La de tipo 2 básicamente se comporta como una monocúspide. Recuerden, yo les pasé algunas imágenes en la clase de eco normal, algunos ejemplos que teníamos de tipo 0, tipo 1 y tipo 2. Las más frecuentes por lejos son las de tipo 1, es decir, las que tienen un RAFE. Recuerden que RAFE es la fusión entre entre dos cúspides de la válvula. La más frecuente es la función entre la fusión en derecha, la coronariana derecha y la coronariana izquierda. Casi un 70% de los pacientes presentan este fenotipo. La aorta cuadricúspide es una rareza, la verdad que fundamentalmente se desarrolla insuficiencia y no tanto estenosis en las cuadricúspides, y en las monocúspides de manera contraria desarrollan más estenosis, se manifiestan precozmente en la infancia, y la insuficiencia aórtica generalmente no es un problema en la monocúspide. La afectación reumática, como le dije, no es lo más frecuente en que desarrollen insuficiencia aórtica significativa. Lo más frecuente es la afectación de la válvula mitral, dando estenosis e insuficiencia mitral. De hecho, una causa más frecuente es estenosis mitral hoy en día en países subdesarrollados. Pero puede haber afectación, como en este caso que les muestro abajo a la derecha, una válvula aórtica engrosada con apertura en domo, mucha fibrosis y calcificación. O sea, no solamente tenía una estenosis mitral, sino que concomitantemente también tenía afectación de la válvula aórtica con insuficiencia aórtica significativa. Dijimos que la pared aórtica es muy importante valorarla. Hoy en día el ecocardiograma es el primer estudio de primera línea para evaluar la raíz aórtica. Existen otros estudios de imagenología, pero este es el menos nocivo y el menos costoso, y tiene una muy buena reproducibilidad con otros estudios que evalúan exacta anatomía de raíz aórtica. Dijimos que tenemos que evaluar básicamente el anillo, la porción de seno de Valsalva, la unión sinotubular, que corresponde a la unión entre la parte más dilatada, que es los senos de Valsalva, y la aorta ascendente proximal, que denominamos tubular. El callado aórtico y la aorta torácica descendente son las otras porciones a evaluar. Hoy en día existen guías que determinan cuáles son los valores normales. La tendencia es indexarla en función del sexo, la superficie corporal del paciente y la edad del paciente, para determinar si eso está dentro de la media o existe algún grado de dilatación. Esto es cómo lo hacemos en un eje. Esta es una ventana, un paraesternal, un eje largo. Recuerden la clase eco normal. Se evalúa a nivel de los anillos, del anillo valvular aórtico, determinado por el nadir de las cúspides valvulares, porción más baja. Luego se evalúa siempre perpendicular al eje largo de la aorta, la unión interseno o senos de Valsalva, la zona más estrecha, que es el cuello, que forma la unión sinotubular, y posteriormente, como lo ven en la figura inferior, la aorta ascendente. Esa vista se logra subiendo un espacio intercostal en el estudio ecocardiográfico. Las dilataciones, como dijimos, el síndrome de Marfan es una causa genética, digamos, de dilatación aórtica. Característicamente afecta a la porción de anillo y senos de Valsalva, con menor afectación de la aorta tubular. La insuficiencia se da fundamentalmente porque la dilatación genera, como en otras valvulopatías, una disminución en la zona de coaptación valvar. Cuando nosotros vemos una válvula coaptar con una superficie de coaptación, es decir, una superficie de coaptación buena,
nosotros podemos decir que esa válvula tiene muy buen cierre. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Cuando se dilata la aorta, esa superficie de coadaptación, que es básicamente la zona donde se unen cada una de las cúspides valvulares, se empieza a dilatar y por lo tanto genera la insuficiencia aórtica, que en la mayoría de los casos es con jets centrales, salvo que haya algún compromiso valvular. Esto es los fenotipos que presentan las dilataciones en los pacientes con válvula aórtica bicúspide. Casi un 64% dilatan fundamentalmente la porción tubular de la aorta, respetando la zona interseno y la unión sinotubular. Un porcentaje menor, un 11%, presentan dilataciones de tipo marfanoides, que son dilataciones de la zona interseno y de la unión sinotubular, y un 25% presentan una dilatación difusa, no solamente de la raíz aórtica, sino que también de la aorta tubular. Una de las teorías que trata de explicar esta dilatación típica en los pacientes con válvula aórtica bicúspide es justamente esta. Esto es un análisis que se realizó estudiando la vectografía del flujo, es decir, la dirección de flujo en pacientes con válvulas tricúspide y en pacientes con válvula bicúspide, a medida que el orificio de flujo anterógrado se comienza a estrechar. Fíjense cómo la dirección del flujo es excéntrica, siempre hablando de un flujo anterógrado, y genera cierta aceleración de flujo sobre las paredes de la aorta tubular. Este es un estudio que se hizo por resonancia magnética, en donde se vio las velocidades de flujo en diferentes partes de la raíz aórtica y aorta ascendente. En los pacientes con válvula bicúspide se veía una marcada aceleración, no solamente a nivel transvalvular en el flujo anterógrado, sino que también a nivel de la pared de la aorta tubular se genera aceleraciones importantes. Esto podría justificar este estrés parietal, podría justificar la dilatación progresiva que tienen los pacientes con válvula aórtica bicúspide de la aorta ascendente. La disección aórtica, dijimos, está entre las causas más frecuentes de insuficiencia aórtica de causa no valvular. Recordemos, insuficiencia aórtica de causa no valvular, es decir, secundaria, porque acá lo que no se afecta generalmente la válvula, sino que lo que se afecta es la raíz aórtica, y la insuficiencia puede darse por diferentes mecanismos, porque la aorta haya estado dilatada previamente. En muchos pacientes que se disecan tienen ortospatía y dilatación de la raíz aórtica, y por lo tanto la disección genera mayor insuficiencia de la que tenía el paciente en estado basal. Muchas veces porque la disección aórtica alcanza los senos, la unión sinotubular y senos de Valsalva. Esto genera una falla en la coaptación e insuficiencia que generalmente es JEC de insuficiencia excéntrico, por afectar predominantemente uno de los senos de Valsalva. Por prolapso de la lámina de disección, muchas veces interrumpen la coaptación y prolapsa hacia el ventrículo izquierdo, como vemos en la figura D, prolapsa, y esto genera falla en la coaptación y por lo tanto insuficiencia aórtica significativa. Este es un ejemplo. Este es un paciente que este estudio lo hice el año pasado, el anterior creo, fines del año 2019, es un paciente que había entrado por un cuadro de dolor precordial. Este es un eje largo paraesternal en donde se puede apreciar una lámina de... perdón que no reproduce el video. Bueno, se puede ver la lámina de disección aórtica que alcanza la unión sinotubular y los senos de Valsalva, fundamentalmente afectando el seno no coronariano. No corre el video, no me deja ver, pero básicamente acá se ve cómo prolapsa la valva no coronariana, y esto al paciente obviamente que le generó una insuficiencia aórtica significativa, por lo cual tuvo que ser... Hacele clic sobre la barra de reproducción. Sí, no, pero no me lo reproduce, no, debe ser medio pesado el video. Este lo reproduce bien. Puede ser. Ahí se puede ver la insuficiencia aórtica
significativa, un jet que prácticamente ocupa todo el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y esta es la clasificación que se propuso, una clasificación interesante, basada inicialmente en la clasificación de Carpentier, que se utilizó para la insuficiencia mitral. Esto se utilizó para también insuficiencia aórtica, con algunas modificaciones, y es una clasificación que tiene una orientación desde el punto de vista terapéutico, en el sentido que nos da una idea de qué tipo de resolución pueda llegar a tener el paciente desde el punto de vista terapéutico. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 fundamentalmente afectan a la aorta, la 1A, 1B y 1C. La 1A afecta a la aorta tubular. La 1B afecta difusamente a la aorta. Ahí la insuficiencia aórtica se debe acá a una dilatación difusa de la aorta. Y la 1C, que es más rara, pues solamente por dilatación del anillo aórtico, esto generaría insuficiencia aórtica. La 1D está incluida dentro, porque estas son, dentro de esta clasificación, entran todas aquellas válvulas que tienen movilidad normal, o sea, no tienen ni restricción ni aumento de la movilidad o prolapso, y entra este tipo de clasificación, que es la 1D, que es la perforación de la válvula. La de tipo 2, cuando hay un aumento, mayor movilidad de la válvula, esto es básicamente el prolapso de alguno de los velos. Y la de tipo 3, esta fundamentalmente es cuando hay restricción a la movilidad de la válvula. La restricción la mayoría de las veces se da por esclerocalcificación valvular aórtica. Básicamente, concluyendo, podríamos decir que 1A, 1B y 1C son insuficiencias secundarias. 1D, 2 y 3 serían insuficiencias por afectación valvular, o sea que son primarias de la válvula. Las insuficiencias secundarias podrían tener mejor resolución desde el tipo de vista más conservador, es decir, sin hacer tratamiento sobre la válvula, y las insuficiencias primarias en la mayoría de las veces requieren un tratamiento sobre la válvula, esto es un recambio valvular. Como dijimos, un estudio de la valvulopatía, siempre necesitamos estudiar la causa, la etiología, y fundamentalmente el segundo paso, estudiar la repercusión hemodinámica, y acá es muy importante entender la fisiopatología de la insuficiencia aórtica. En fase compensada, como el ventrículo izquierdo tiene que lidiar con dos volúmenes, un volumen es anterógrado proveniente de la cámara anterior, esto es la aurícula izquierda, y un volumen regurgitante proveniente desde la aorta. Por lo tanto, esto genera sobrecarga o volumen. Como concepto, todas las valvulopatías regurgitantes generan sobrecarga de volumen, y todas las valvulopatías estenosantes generan sobrecarga de presión. Entonces, la insuficiencia aórtica va a generar inicialmente una sobrecarga de volumen sobre el ventrículo izquierdo. Obviamente que esa sobrecarga de volumen en fases iniciales se activan todos mecanismos de compensación. Esto es, a mayor radio de la cavidad, o sea, mayor sobrecarga de volumen, va a haber mayor dilatación del ventrículo izquierdo. La mayor dilatación del ventrículo izquierdo necesita mantener la tensión parietal, y esto por ley de Laplace implica un aumento de los espesores parietales. Por eso los pacientes desarrollan fundamentalmente dilatación y una hipertrofia, pero una hipertrofia hacia afuera, hipertrofia excéntrica. Esto en fases iniciales permite mantener presiones de llenado dentro de parámetros normales y fracción de eyección normal o sobrenormal, porque tenemos un volumen telediastólico aumentado y un volumen telesistólico que se mantiene por mecanismo de Frank-Starling, se mantiene la contractilidad de la fibra miocárdica, y esto genera fracciones de eyecciones por arriba del 70%. Podemos decir que este paciente está compensado, que no tiene aumento de las presiones de llenado, y muchas veces en estos estadios no desarrollan ningún tipo de síntomas, y la compensación se debe fundamentalmente a mecanismos adaptativos, fundamentalmente el aumento de la masa, los espesores parietales y la hipertrofia excéntrica. ¿Qué pasa en los pacientes cuando esta situación se sostiene en el tiempo? Esa sobrecarga de volumen va siendo progresivamente mayor, la dilatación y el aumento del radio de la cavidad ventricular va siendo progresivamente mayor, la capacidad de engrosamiento o de compensación del ventrículo izquierdo se va perdiendo, la tensión parietal empieza a aumentar, esto genera mayor estrés parietal, y cuando no alcanzan los mecanismos compensativos,
generan un aumento de la presión de fin de diástole, es cuando el paciente empieza a desarrollar síntomas y la fracción de eyección progresivamente comienza a disminuir porque el volumen telediastólico sigue aumentando y el volumen telesistólico empieza a aumentar paralelamente al volumen telediastólico. Esto va a generar a largo plazo una caída progresiva de la fracción de eyección. Esta situación es obviamente donde nosotros no tenemos que dejar llegar al paciente, hay que estar un paso antes. ¿Qué pasa en la insuficiencia aórtica aguda? Tenemos una cámara no distensible en la insuficiencia aórtica aguda, por lo tanto, la sobrecarga de volumen que se genera, rápidamente genera un aumento de las presiones de llenado ventricular y esto se transmite retrógradamente. Por eso los pacientes con insuficiencia aórtica aguda desarrollan rápidamente insuficiencia cardíaca, signos de congestión pulmonar, y muchas veces los pacientes entran en shock. No existen grandes modificaciones de los volúmenes telediastólicos porque no tenemos un ventrículo con compliance, por lo tanto lo que se aumenta progresivamente es la presión. ¿Cuáles son los síntomas? Ahora bien, entendiendo esto, ¿cuáles son los síntomas que desarrollan los pacientes? Dijimos, la disnea de esfuerzo es uno de los síntomas cardinales en estos pacientes. La angina de pecho puede estar presente porque muchos pacientes estos se asocian a la enfermedad coronaria, pero fundamentalmente porque hay una desfasaje entre lo que es la oferta y la demanda de perfusión miocárdica, un aumento de la demanda porque hay una masa aumentada, masa del ventrículo izquierdo, y una perfusión coronaria que está disminuida, porque recordemos que la perfusión se realiza en diástole, y la insuficiencia aórtica genera una disminución de la perfusión coronaria. Por eso estos pacientes pueden generar angina de pecho. Desde el examen físico, el pulso, el martillo o pulso saltón es una de las cosas que podemos encontrar. Un aumento de la presión diferencial, esto se da básicamente porque los pacientes tienen un volumen sistólico muy aumentado. Dijimos que ahí tiene que lidiar con un volumen anterógrado proveniente de la aurícula izquierda y con un volumen retrógrado, por eso el volumen sistólico de estos pacientes está aumentado. Eso genera un aumento de la presión arterial sistólica y de manera contraria una disminución de la presión diastólica. Esto se produce porque hay una insuficiencia aórtica significativa que no permite elevar la presión diastólica de los pacientes. La cardiomegalia con desplazamiento del latido apexiano es un hallazgo que se da en fases más avanzadas. El soplo generalmente es holodiastólico, inmediatamente a la 1 se escucha mejor con el paciente sentado y hacia adelante en la expiración detenida. Tiene patrón decreciente y sobre el borde, fundamentalmente borde paraesternal izquierdo, tercer y cuarto espacio intercostal. Puede desaparecer el componente telediastólico en la insuficiencia aórtica grave descompensada. Esto porque hay una rápida equiparación de presiones sobre la telediástole y podemos no lograr escuchar un soplo significativo. Lo que ocurre de igual manera en las insuficiencias aórticas agudas. El soplo no es un soplo de alta intensidad porque hay una equiparación muy rápida de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aorta, y esto genera que el soplo no sea tan audible muchas veces como el soplo de la insuficiencia aórtica crónica. Ahora bien, pasemos un poco a cómo valoramos la severidad de la insuficiencia valvular. El método que utilizamos de primera línea, como lo dije, es el ecocardiograma. Es un método inocuo, un método disponible ampliamente, por lo tanto es el método de primera línea para la valoración de la insuficiencia aórtica. Tenemos valoración, podemos hacer parámetros desde el modo M, del modo bidimensional, pero fundamentalmente necesitamos evaluación por modalidad Doppler para hacer una buena estimación de la insuficiencia aórtica. Esto es lo que se publicó en las últimas guías. Esta es la guía del YACE, consenso de la insuficiencia valvular aórtica. Cuando la determinamos insuficiencia severa, tenemos parámetros cualitativos, como son la morfología de la válvula aórtica, siempre nos pueden ayudar. Cuando nosotros vemos una válvula flail o un prolapso con un borde libre de la válvula que cae por debajo del plano del anillo aórtico, podemos inferir que esa válvula es una insuficiencia aórtica severa. El ancho de jet color, como veíamos recién en el ejemplo,
Generalmente cuando es severa ocupa la totalidad, más del 65% del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La densidad del jet, como lo veíamos en la clase que vimos en Doppler, siempre es muy importante, depende mucho de la masa de glóbulos rojos, y cuanto más masa de glóbulos rojos nosotros estemos interrogando, vamos a ver un jet mucho más denso. El flujo diastólico reverso en aorta descendente, a mi criterio, es uno de los valores, es uno de los parámetros más fidedignos y de alta sensibilidad para determinar insuficiencia severa. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, y se usa no solamente en la aorta descendente, sino que también en la aorta abdominal se puede utilizar. Parámetros semi-cuantitativos, como son por Doppler color la medición de la vena contracta o el tiempo de hemipresión, valores por debajo de 200 milisegundos son compatibles con severidad, aunque esto depende mucho de la compliance del ventrículo izquierdo. Y algunos parámetros cuantitativos que hoy les diría en mi experiencia no son los parámetros más utilizados en la insuficiencia aórtica para valorar su gravedad por las limitaciones que tiene el análisis de este tipo. Repasamos un poquito cada uno de los parámetros o los más importantes. El área de jet color, cuando nosotros evaluamos la insuficiencia aórtica, evaluamos el jet color tres cosas, básicamente la zona de isovelocidad, la vena contracta, que es la zona más estrecha del jet, y luego todo el flush que genera el jet sobre la cavidad ventricular izquierda. El área de jet color y la longitud son parámetros cualitativos, no son parámetros hoy fidedignos, digamos, para hacer una valoración. Sí pueden hacer una estimación, ¿por qué? Porque tiene muchas limitantes y depende mucho de las ganancias y algunas cuestiones técnicas del equipo, y por lo tanto podemos infravalorar o sobrevalorar la insuficiencia si nos basamos solamente en este parámetro. Pero sí es muy importante tener en cuenta que nos orienta sobre qué tipo de la causa de la insuficiencia valvular aórtica. Cuando son jets centrales se asocian muchas veces a dilatación de la raíz aórtica. Cuando son jets excéntricos generalmente están relacionados con alguna afectación valvular. Como les dije, el área de jet color o la longitud son parámetros cualitativos. Un jet que se limita hacia el tracto de salida podemos inferir que es leve, como se ve en la imagen, o un jet que ocupa toda la cavidad o que llega al ápex, podemos inferir que la insuficiencia aórtica es significativa. Esto es lo que le decía recién, el ancho de jet color también sirve para estimar cuando el ancho de jet color, como lo vemos en esto, ocupa un porcentaje bajo del tracto de salida. Es importante saber que probablemente estemos frente a una insuficiencia aórtica que no sea significativa, de manera contraria, por el ancho de jet control del jet color, como ocurre en la imagen abajo a la derecha, ocupa todo el tracto de salida, podemos inferir que esa insuficiencia aórtica es significativa. Estos son los valores estrictos que nosotros utilizamos cuando la relación entre el tracto de salida y el ancho de jet color es mayor al 65%, decimos que la insuficiencia aórtica es severa, y cuando es menor al 25% decimos que es leve. Este mismo método podemos hacerlo en eje corto. Esta es una vista de eje corto de grandes vasos, en donde se evalúa la válvula aórtica y la zona del orificio regurgitante. Se evalúa la relación que hay entre el área del anillo aórtico y el área del jet color. Valores por arriba del 65% se asocian a insuficiencia aórtica severa, que es un ejemplo de arriba hacia abajo, una insuficiencia aórtica leve con un jet central que ocupa un porcentaje menor al 25% de todo el perímetro del perímetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, moderada en el medio y severa. Fíjense cómo ese jet color ocupa un porcentaje mucho más importante del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Las limitaciones del Doppler color son las que le dije recién. El flujo generalmente es tridimensional y nosotros acá estamos haciendo un corte en 2 dimensiones, por lo tanto siempre podemos hacer una infra o sobreestimación cuando evaluamos únicamente por este método. Y otra de las limitaciones es que muchos jets son excéntricos y por lo tanto podemos estar haciendo un corte tangencial de lo que estamos evaluando.
El Doppler color, uno de los métodos más utilizados es la vena contracta, que recuerden que es la zona más estrecha del jet. Dijimos que tiene 3 componentes, un área de isovelocidad proximal, la vena contracta, que representa no más que el diámetro del orificio regurgitante, y luego el flush o el jet color en la cavidad ventricular izquierda. La vena contracta, valores por arriba de 6 milímetros, tienen buena correlación con insuficiencia aórtica severa. Lo podemos ver en la figura de abajo. Este es un eje son las 3 son vistas de eje paraesternal largo, en donde estamos viendo una imagen en zoom del tracto de salida y el jet. Fíjense en la primera imagen, el jet es corto, no se prolonga más allá del tracto de salida y tiene una vena contracta que no supera los 3 milímetros, por lo tanto es una insuficiencia de grado leve. En el segundo caso, un jet mucho más importante que se prolonga con ligera excentricidad y que se dirige hacia la valva anterior mitral, con una zona de isovelocidad un poco más marcada y una vena contracta mayor. Y en la figura número 3, una vena contracta mucho más importante, mayor a 7 milímetros y un ancho de jet que ocupa un porcentaje importante del tracto de salida. Perdón, Osvaldo, se va a Sí, cortar, queda 1 minuto y medio, así que hay que volver a entrar con el mismo usuario y la misma contraseña. dale, listo. Vos seguí si querés hasta Yo que se corte, sigo. ¿Cómo me doy cuenta que se cortó? porque se va a cerrar la conversación, te va a Ah, aparecer listo, que listo. finalizó la charla. Reingreso. Dale, perfecto. Exacto. Bueno, dijimos el flujo diastólico reverso en aorta descendente y aorta abdominal. A mi criterio, uno de los parámetros más fidedignos para evaluar la insuficiencia aórtica. Esto es básicamente lo que nosotros hacemos, evaluar con Doppler pulsado a nivel de la aorta descendente. Evaluamos el flujo anterógrado y el flujo retrógrado. El flujo anterógrado es fisiológico, de la dirección normal del flujo, pero tiene un componente retrógrado importante en los pacientes que tienen insuficiencia aórtica significativa. Ese reflujo, si es leve la insuficiencia aórtica, la inversión de flujo está limitado solamente a la diástole temprana. A diferencia, cuando la insuficiencia aórtica es severa o significativa, es holodiastólico, es decir, que ocupa toda la diástole con una velocidad final mayor a 20 centímetros por segundo. A medida que nosotros nos alejamos de la válvula aórtica, obviamente que ese flujo se va perdiendo, pero la presencia de flujo retrógrado en aorta abdominal Pero si querés poner para compartir. se ve la pantalla ahí, ya la estoy compartiendo, me parece. Sí, no se ve en modo presentación, pero la vemos. Ahí está. Ahora sí. El flujo diastólico reverso, entonces, la aorta descendente y aorta abdominal, lo que les dije, no sé hasta dónde se escuchó, pero básicamente es uno de los parámetros más fidedignos para evaluar la insuficiencia aórtica. La presencia de un reflujo holodiastólico en aorta torácica descendente con una velocidad telediastólica mayor a 20 centímetros segundo es un parámetro fidedigno para insuficiencia aórtica significativa grave.
En la aorta abdominal, la presencia de reflujo diastólico ya es un marcador de gravedad. A la medida que nos alejamos a la válvula aórtica, si encontramos flujo reverso en territorios distales a la válvula aórtica, habla de severidad. Por eso la evaluación de la aorta abdominal con flujo, solamente con tener flujo reverso diastólico, es un marcador de gravedad. Y es uno de los parámetros más fuertes para determinar la gravedad de la insuficiencia aórtica, porque tiene pocas limitantes en condiciones, en relación a cuestiones técnicas, como es el Doppler color, y a condiciones de carga también que pueden estar presentes el Doppler color. Y esto es lo que nosotros vemos. Esta es una imagen Doppler pulsado sobre la aorta descendente. Tiene un flujo, normalmente tiene flujo hacia abajo nomás, o sea, flujo anterógrado. En este caso estamos viendo un flujo hacia atrás que ocupa toda la diástole, con unas velocidades de fin de diástole que están por arriba de 20 centímetros por segundo. Esto es una insuficiencia aórtica severa. Por Doppler continuo, podemos ver, como les dije, la densidad de jet. Esto está en relación a la masa de glóbulos rojos regurgitantes, es decir, cuanto más masa de glóbulos rojos regurgitantes haya, por lo tanto va a haber mayor insuficiencia aórtica. Entonces el jet de regurgitación, lo primero que evaluamos es la densidad del espectro de la señal, que es un parámetro obviamente cualitativo. Esto es una imagen de lo que ocurre si nosotros pusiéramos un catéter en la aorta y otro en el ventrículo izquierdo. Fíjense esta imagen, imagen a la izquierda. Nosotros vamos a ver el catéter, cuando se cierra la válvula, es decir, en tiempo diastólico, vamos a ver una diferencia de presión marcada entre la aorta y el ventrículo izquierdo, que desciende bruscamente sus presiones. Esta diferencia de presión se va manteniendo durante toda la diástole, y el descenso es un descenso progresivo. Esto ocurre normalmente en un paciente con una insuficiencia no significativa, a diferencia de lo que ocurre en un paciente con una insuficiencia aórtica significativa, en donde la válvula, al ser incompetente, permite una equiparación muy rápida de las presiones en el tiempo entre la aorta y el ventrículo izquierdo, y esto genera una curva de presiones con una pendiente de desaceleración mucho más empinada, como la ven acá, ¿sí? Si esto lo traducimos en velocidad, que es en definitiva lo que nosotros evaluamos, y en gradiente, vamos a ver que el gradiente de presión va cayendo progresivamente y en forma más acentuada o brusca, y la pendiente se inclina en la medida que haya mayor severidad de la válvula. Después hay algunas cuestiones estrictas de ecocardiografía que no hacen al tema, pero quiero que se vayan con ese concepto. El tiempo de mi presión es uno de los parámetros que nosotros medimos, es el tiempo requerido para que el gradiente de presión se reduzca a la mitad. Esto nosotros la estimación lo hacemos por parámetros Doppler, y es un parámetro muy fidedigno, pero depende mucho de la compliance del ventrículo izquierdo. Es decir, si nosotros desarrollamos insuficiencia aórtica severa, se dilata progresivamente el ventrículo y genera mayor distensibilidad, probablemente este tiempo o este gradiente, el tiempo en caer a la mitad del gradiente sea más prolongado que en un paciente que tiene una insuficiencia aórtica aguda, que no tiene compliance o no tiene una cámara distensible para prolongar ese tiempo. Acá hay una equiparación muy rápida. De esta manera es un parámetro fidedigno para evaluar insuficiencia aórtica, pero fundamentalmente las insuficiencias que son agudas, porque cuando hay severidad en cámaras muy distendidas puede infravalorarse la severidad. Los puntos de corte que utilizamos, mayor a 500 milisegundos, son leves, y menor a 200 decimos que la insuficiencia aórtica es severa. Este es un paciente con un tiempo de impresión de 341, con una insuficiencia aórtica de grado moderado. Este es un paciente fíjense cómo se empina la curva, una insuficiencia aórtica mucho más significativa. El tiempo de impresión 111 milisegundos, paciente con insuficiencia aórtica aguda severa. Y este es otro paciente que tiene un tiempo de impresión de 124, por lo tanto es compatible con insuficiencia aórtica significativa y severa.
Las limitaciones, un poco lo que le dije recién, la distensibilidad de la cámara es carga dependiente, o sea que si hay una presión arterial sistémica muy elevada, esto se puede modificar y en manera contraria muy baja también la puede infraestimar la distensibilidad aórtica y requiere muy buena alineación con el haz de ultrasonido, ¿sí? Este paciente del servicio es un paciente que lo hicimos, creo que fue este año, en un paciente que ingresaba para hacer un traje esofágico. Esto es una vista medio esofágica, una vista de eje largo, está a 140 grados, se puede ver la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, este es el ventrículo izquierdo y esta es la aorta, como si fuera un eje largo como si fuera un eje largo desde el paraesternal. Un segundito que no corre el video. Como si fuera un eje largo desde el paraesternal, pero nada más que visto desde un traje esofágico. Se puede ver una imagen móvil que está adherida a la cara ventricular de la valva no coronariana. La pueden ver ahí bien clarito. Y una imagen importante, es una imagen compatible con vegetación. Cuando nosotros evaluamos por Doppler color, vemos un jet de insuficiencia significativo, que fíjense que abarca todo el tracto de salida por Doppler color, se ve todo el tracto de salida ocupado en la insuficiencia aórtica. Esto es compatible con una insuficiencia aórtica severa. La causa originaria de esto obviamente que fue una endocarditis bacteriana valvular. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes con insuficiencia aórtica? Bueno, los síntomas del paciente son clave. Los pacientes asintomáticos tienen una sobrevida mucho mejor que los pacientes que se encuentran sintomáticos, y en la medida que la disnea avance en clase funcional, el pronóstico de estos pacientes va deteriorando. Fíjense cómo se abre la curva en los pacientes con clase funcional 3-4. Otro de los parámetros es la fracción de eyección, como lo pueden ver acá. A medida que la fracción de eyección vaya cayendo, se va abriendo cada vez más y la sobrevida de los pacientes en esta curva de Kaplan y Meier va disminuyendo progresivamente. La dimensión de la cámara ventricular izquierda, esto es diámetros de fin de sístole, no diámetros diastólicos, sino diámetros sistólicos. Recuerden lo que dijimos recién, que en fase compensada se mantiene el diámetro sistólico, pero en fase descompensada hay un aumento progresivo de los diámetros sistólicos. Por eso ustedes cuando ven un paciente con insuficiencia aórtica, siempre es muy importante que vean qué valor de diámetro sistólico tiene estos pacientes, porque diámetros sistólicos por arriba de 50 milímetros o indexados por arriba de 25 milímetros tienen una sobrevida mucho más baja que los pacientes que tienen un diámetro sistólico menor a 25 milímetros metro cuadrado. Los puntos de corte son para el diámetro sistólico mayor a 50, ahí es donde se abre la curva. Estos pacientes desmejoran el pronóstico a largo plazo. Y el diámetro diastólico por arriba de 70 también aumenta la mortalidad 10% por año los pacientes que tienen este diámetro. Eso son dilataciones severas del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Y qué proponen las guías? Esto es lo último que se publicó en las guías norteamericanas en función de la estadificación de la valvulopatía aórtica. Como en otras valvulopatías, se la estadifica en 4 estadios, A, B, C y D. El estadio A son aquellos pacientes con factores de riesgo para desarrollar insuficiencia aórtica, pero obviamente sin síntomas y sin consecuencias hemodinámicas. Esto es válvula bicúspide, esclerosis valvular aórtica, aquellos pacientes con enfermedad de raíz aórtica o aorta ascendente, historia de fiebre reumática o fiebre reumática conocida, enfermedad valvular reumática conocida, endocarditis infecciosa válvula aórtica. Son todos pacientes con factores de riesgo, pero sin sintomatología y sin insuficiencia aórtica. En estadio B son aquellos pacientes con algún grado de insuficiencia aórtica entre leve y moderado, pero con un ventrículo izquierdo con una fracción de eyección normal y con volúmenes del ventrículo izquierdo normal o levemente aumentados. Obviamente todos pacientes asintomáticos. Estadio C se divide en 2 tipos, C1 y C2. Los pacientes son todos asintomáticos con insuficiencia aórtica de grado severo.
Los pacientes del grupo C1 tienen fracción de eyección normal y algún grado de dilatación del ventrículo izquierdo, pero con diámetro sistólico del ventrículo izquierdo menor a 50 milímetros. Los pacientes del grupo C2 son pacientes con un deterioro de la función por debajo del 55% de fracción de eyección. Obviamente que estos pacientes son de estadio C porque son todos asintomáticos y un test de esfuerzo para desenmascarar algunos síntomas puede ser de utilidad en este grupo de pacientes. Y los pacientes de estadio D son los que peor pronóstico tienen, son los pacientes con insuficiencia aórtica severa sintomáticos, que pueden tener fracción de eyección normal, o sea, por arriba del 55%, que es lo que ponen como punto de corte, o pueden tener deterioro de la fracción de eyección. Y dilataciones moderadas a severas del ventrículo izquierdo. Esta es una clasificación pronóstica, ¿no? La que tuvimos, pero también tiene algún tipo de orientación desde el punto de vista terapéutico. ¿Qué recomiendan las guías en función del tratamiento de los pacientes? Como tratamiento médico, está indicado en aquellos pacientes asintomáticos con insuficiencia aórtica crónica significativa, el tratamiento de la hipertensión arterial. Dijimos que estos pacientes, como tienen mayor stroke volume, van a desarrollar algún grado de hipertensión arterial y por lo tanto está indicado el tratamiento de la hipertensión arterial con tratamiento médico. Lo que sí no se recomienda mucho la utilización de cronotrópicos negativos porque los pacientes, el aumento del tiempo diastólico puede generar un mayor stroke volume por mayor tiempo diastólico y esto genera un efecto negativo en cuanto a la regulación de la presión arterial de los pacientes. Y en los pacientes que tienen insuficiencia aórtica significativa, severa, sintomático, con deterioro de la función sistólica, pero con un riesgo quirúrgico prohibitivo, bueno, está indicado el tratamiento como recomiendan los tratamientos para la insuficiencia cardíaca crónica. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento según lo que recomiendan las guías? En los pacientes sintomáticos, o sea, sería estadio D, con insuficiencia aórtica severa, deben todos ser sometidos a un tratamiento quirúrgico de indicación 1B. En los pacientes asintomáticos que tienen deterioro de la función, es decir, FEI menor a 55%, con insuficiencia aórtica severa, deben también ser sometidos a tratamiento quirúrgico, esto es como indicación 1B. Los pacientes con insuficiencia aórtica severa, estadio CD, que vayan a requerir otro tipo de intervención quirúrgica, está indicada también la corrección de la insuficiencia aórtica. Los pacientes asintomáticos con diámetros sistólicos del ventrículo izquierdo mayor a 50 milímetros o indexado mayor a 25 milímetros metro cuadrado, también está indicado, pero con una indicación más baja, 2A. En los pacientes con insuficiencia moderada, que van a ser intervenidos por otro tipo de cirugía, también está indicada la cirugía, incluso aquellos pacientes que van a ser intervenidos por reemplazo de raíz aórtica. En los pacientes asintomáticos con un deterioro progresivo de la fracción de eyección o un aumento progresivo del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, en al menos 3 estudios, también está indicado el tratamiento con una indicación mucho más débil, 2B, y no está indicado el tratamiento percutáneo, es decir, por TAVI, en aquellos pacientes con insuficiencia aórtica severa, aislada, que tengan indicación de cirugía valvular aórtica, o que sean candidatos a la cirugía valvular aórtica. Esto es un poco, esquematiza este algoritmo, el manejo terapéutico de los pacientes con insuficiencia aórtica. Los que tienen insuficiencia aórtica moderada, si requieren otro tipo de cirugía cardíaca, tienen indicación de reparación o recambio valvular. Los pacientes con insuficiencia severa, sintomática, tienen indicación, y los asintomáticos evaluamos básicamente las cosas que dije, que son una fracción de eyección menor al 55%, mayor al 55%, pero con diámetros sistólicos aumentados, mayor al 50 o 25 indexado, o con un aumento progresivo
un deterioro progresivo de la fracción de eyección a valores por debajo de 50, 55, 60, o un incremento significativo de los diámetros diastólicos. Estos pacientes con menor indicación, el tratamiento es la intervención quirúrgica. ¿Qué pasa en los pacientes con válvula bicúspide que dijimos que tienen comportamiento mixto, en el sentido que hay insuficiencia valvular, afectación de la válvula, pero también hay dilatación aórtica? ¿Qué recomiendan las guías norteamericanas en los pacientes con dilatación de la aorta ascendente mayor a 55? El reemplazo aórtico está indicado independientemente del grado de insuficiencia aórtica que tenga el paciente. Los pacientes con una aorta entre 50 y 55 y con factores de riesgo para disección aórtica, está indicado, una indicación 2A, el tratamiento del reemplazo de la aorta ascendente. En los pacientes con indicación de cirugía valvular aórtica y una aorta por arriba de 45, debería hacerse también un tratamiento mixto, es decir, tratar la aorta y la válvula en el mismo momento. Y aquellos pacientes con una aorta ascendente entre 50 y 55 milímetros, pero sin factores de riesgo para disección, esos pacientes con una indicación mucho más baja, el tratamiento es indicativo de reemplazo aórtico. Como dijimos hace rato, la clasificación de Carpentier es una clasificación que nos permite darnos una orientación en qué se puede hacer sobre la válvula. Habíamos dicho que cuando hay mucha afectación valvular, calcificación, restricción a la movilidad de la válvula, válvulas engrosadas no son candidatas a hacer plástica de la válvula. Esos pacientes van directamente al recambio. En los pacientes del grupo 1A, 1B y 1C, en donde se puede hacer una plástica de la raíz aórtica, una plástica de la válvula y un reemplazo de la raíz aórtica, son pacientes que se benefician en términos de pronóstico y eventos cardiovasculares. Fundamentalmente es el grupo 1A, en donde se realiza lo que se conoce como cirugía de David, o la cirugía de David se fue modificando durante el tiempo, pero es básicamente el reemplazo de la aorta ascendente sin anuloplastía y con reinserción de las arterias coronarias. En los pacientes del grupo 1B, en donde la dilatación es difusa, ahí tenemos dilatación de la aorta ascendente y la raíz aórtica. En esos pacientes se puede hacer cirugía de Davy o Jacob, cualquiera de las dos, pero la Davy puede ser modificada porque se le debe agregar anuloplastía y muchas veces resuspensión de la válvula aórtica, depende de qué técnica que se utilice. En los pacientes que tienen dilatación únicamente del anillo aórtico se puede hacer una anuloplastía, y muchas veces esos pacientes requieren también un tratamiento de la unión sinotubular para que el paciente no quede con insuficiencia aórtica residual. Esto es un poco lo que se hace en cada una de las cirugías. La cirugía de David es una cirugía que se fue modificando en el tiempo. David hoy se conoce como David 1, 2, 3, 4, 5, e incluso David 5 modificada. Fue una de las primeras técnicas que se utilizó en reemplazo de la aorta, y consiste básicamente con colocar un tubo de Dacron que respeta la anatomía de los senos de Valsalva. La cirugía de Jacob, que es, o también llamada Davis 2, se le agrega una anuloplastía a la cirugía de Davis, se le agrega la anuloplastía, y después hay otras formas en donde se genera también remodelado de la aorta ascendente, como lo pueden ver en la figura. Los pacientes esto es el grupo de Mister, en el año 2014 presentaron este grupo de pacientes en donde todo el grupo de pacientes eran sometidos a reemplazo valvular aórtico el 50% y el otro 50% a remodelado o reemplazo de la aorta ascendente. Obviamente eran todos pacientes candidatos a tratamiento conservador, es decir, el remodelado de la aorta, el reemplazo aórtico y la preservación de la válvula.
se vio que si bien en términos de sobrevida, en un seguimiento a largo plazo, se abría la curva para los pacientes que tenían reparación valvular, a diferencia de los que tenían recambio valvular. Y fundamentalmente la sobrevida al libre de eventos se abre significativamente en los pacientes en un seguimiento a largo plazo. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo anduve con el tiempo? Excelente, impecable. Bueno, no sé si hay algunas preguntas. Osvaldo, yo tengo una consulta. Sí. ¿Cuáles serían de todas las mediciones que nombraste en ECO, cuáles serían las que más habitualmente se utilizan para decir que la valvulopatía es severa? Uno de los parámetros más sensibles es, sin lugar a dudas, el reflujo holodiastólico en aorta descendente o en aorta abdominal. Es un parámetro que tiene altísima sensibilidad, no está condicionado por condiciones de carga, valga la redundancia, es decir, independientemente de la presión arterial que tenga o las condiciones de carga que tenga el paciente, es un parámetro que no se modifica. A diferencia de todos los otros parámetros, que son parámetros Doppler, y fundamentalmente Doppler color, que pueden tener grandes modificaciones en función de cuestiones de condiciones de carga del paciente y en términos de ganancia color que se pueden ir modificando. Pero sin lugar a dudas, hoy en día yo lo que más utilizo para determinar si una insuficiencia aórtica es severa es el reflujo holodiastólico en aorta descendente, si lo puedo enganchar bien, y si no, me voy a la aorta abdominal y busco reflujo en la aorta abdominal. Si vos tenés una buena imagen ecocardiográfica, obviamente que los parámetros Doppler, fundamentalmente Doppler color, sirven y tienen mucha utilidad. Lo que pasa es que tienen muchas limitaciones. Cuando nosotros valoramos valvulopatía, desde el punto de vista ecocardiográfico, no nos quedamos con un solo parámetro. Siempre la definición de la valvulopatía amerita hacer un grupo o toda una serie de mediciones y después, bueno, tratar de, con todo ese grupo de mediciones, tratar de poner en la balanza a ver con cuál de todas esas mediciones y la impresión ecocardiográfica que tiene la válvula, ¿no? Pero esto para valoración de todas las valvulopatías siempre vamos a tener algún grado de discrepancia, porque no todo es, todos los parámetros son redondos como los marcan mucho las guías, pero este es un parámetro en la insuficiencia aórtica que te diría que la mayoría de los ecografistas es lo que buscan para decir si la válvula está severa, si la insuficiencia aórtica es severa o no, básicamente. No sé si hay alguna pregunta, no sé si tienen la, la guía de valvulopatías europea, no clasifica a los pacientes en diferentes estadios como lo hace la guía norteamericana. Los puntos de corte no varían mucho, sí, la fracción de eyección que pone de punto de corte 50%. En las guías europeas, yo no puse el algoritmo porque hoy en día no estamos manejando más con esta guía de valvulopatía, está más actualizada, la última guía de valvulopatías europeas ya lleva varios años, y lo que se hizo después se fueron publicando recomendaciones en algunas valvulopatías, pero los puntos de corte son muy similares. Básicamente son las sobrecargas hemodinámicas que genera la válvula. Los estudios que yo les mostré son estudios viejos que datan de la década del 90, pero fíjense que se mantienen a la fecha para poder determinar una toma de conducta. Es decir, son los diámetros del ventrículo, la fracción de eyección, la sintomatología del paciente, son los puntos clave para definir en qué momento tomar una conducta frente al paciente. Y la otra cosa que les quiero recargar es que el reemplazo, si bien tiene mejor sobrevía libre de eventos, es decir, la reparación valvular, amerita primero una buena evaluación ecocardiográfica para ver si el paciente es un candidato a ese tipo de reparación. Eso por un lado.
y por el otro lado también amerita un equipo quirúrgico con experiencia en ese tipo de reparaciones, porque sin cualquiera de esas dos cosas no es posible hacer la reparación y muchas veces podés tener malos resultados en la reparación valvular aórtica. Pero es una técnica que es una tendencia, hoy en día hay una tendencia a tratar de sostener la válvula nativa, cuando se puede, obviamente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. El caso que les mostré es un caso de ustedes. La endocarditis, esa endocarditis que les mostré es un caso, una insuficiencia aórtica severa por una endocarditis a válvula aórtica, la válvula estaba perforada. No me acuerdo quién era, no vi. No sé cuál ¿No fue era la el evolución del paciente? paciente. ¿Eh? ¿Era el paciente que obitó? Y la verdad, cuál la evolución, después no la vi. Yo sé que lo operaron y después no sé cuál fue la evolución. Sí, me parece que murió. El que No estaba me en acuerdo. cama 3, cama 2, ahí en hospital de día. No, no es el que murió en cama 9 de coronaria, apenas lo trajeron. Ah, puede ser. La verdad no sé cuál fue la evolución, volví después de preguntarle. Pero un paciente que lo tenía clínica, que le habían pedido un ETE porque tenía un síndrome febril Rabino, ¿no prolongado. era? ¿Cómo? ¿No era Rabino? No me acuerdo. El apellido, si yo busco el caso, lo tengo porque yo tengo todos los videos guardados, pero la verdad no me acuerdo el Claro, con el apellido. nombre. Claro. Sí, creo que se prolongó un poco, la resolución quirúrgica se prolongó un poco en ese paciente. Y primero hizo tratamiento antibiótico. Creo que sí, no me acuerdo. Bueno, pues son imágenes que le mostré, son del ET de ese paciente. Bueno, si no hay más Bueno, preguntas. esta vez anduve mejor con el tiempo, fue un poco más acotado y más rápido. Espero que le haya Sí, servido. está bien. Muchas gracias. Bueno, Muy gracias, bueno, muchas gracias. Osvaldo. Bueno, Gracias, Nos estamos Osvaldo. viendo. listo chicos, que Adiós. anden bien, nos estamos viendo. Chao, Chao. chao. Chao, buenas noches.